Muy buenas a todos, amigos y amigas de YouTube. Aquí me encuentro con mi compañero Matías, que él hoy me está acompañando para realizar la tercera entrevista. Las dos anteriores las hemos subido hace un par de semanas, una con Fernando y otra con Gerardo. Y ahora toca Matías, que es, aparte de un gran escritor y guionista, un actor muy bueno y uno de los fundadores y creadores de este proyecto. Así que te doy la palabra, Matías. ¿Qué tal estás? Hola a todos en YouTube. Creo que esta es mi primera vez haciendo una especie de entrevista. Nada, feliz de estar acá porque pues, es bastante divertido y nada, a ver qué sale. Exacto, como bien dices, a ver qué sale, porque venimos un poco sin estar muy preparados, solo venimos con unas tres preguntas para Matías, tres preguntas rápidas. La primera pregunta sería, ¿cómo fueron para ti los inicios de este proyecto? ¿Cómo iniciaste con esta idea? Bueno, si no recuerdo mal, todo este proyecto empezó hace unos 2 años. Recuerdo que justo en ese tiempo estaba por estrenarse o acababa de estrenar la novena película, Star Wars The Rise of Skywalker. Entonces, tú, Gerardo y yo estábamos ahí como que bastante entretenidos con Star Wars, un poco obsesionados con ello. Y, y en ese tiempo, pues, nos gustaba un poco salir al parque y jugar con espadas, a Claro, pelearnos, se podía, cuando se podía, claro. claro, Y pues era algo que nos divertía, ¿no? Porque estábamos entre amigos, claro. peleando ahí. Un día, no sé a quién, a uno de nosotros se nos ocurrió grabar como una pelea y pues la grabamos, ¿no? Y de ahí, poco a poco, eh, fuimos grabando varias peleas, varias escenas, cosas así. Y poco a poco, sin darnos cuenta, se fue formando como una especie de pequeña historia, que para ese momento no teníamos guión ni nada, era todo completamente improvisado. Ni siquiera era nuestra intención hacer una historia, pero, pero eso, poco a poco se fue formando lo que ahora mismo vendría siendo el capítulo 2 porque si recuerdas, lo Exacto. primero que grabamos fue el capítulo 2. Le hicimos Ajá. como una precuela después cuando fuimos donde Zamora, ¿no? Entonces, pues de ahí nació, ¿no? Claro. De cómo comenzamos yendo simplemente a jugar, así, pelearnos como niños que éramos. Claro. Eh, y poco a poco se fue formando algo que, si bien en ese momento era completamente improvisado, ni siquiera planeábamos hacer este proyecto que ahora estamos desarrollando cada vez más, poco a poco se fue convirtiendo en lo que es ahora y esperemos que pueda crecer aún más. En efecto, como tú bien dices, nosotros compartíamos esos tiempos cuando se podía salir, ¿no? Como vivimos cerca en ese parque. Y bueno, cuando nos aburríamos de patear la pelota, agarrábamos las espadas y a darle, ¿no? Exactamente. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue para ti, considerando que eres uno de los más importantes guionistas, porque nosotros dos nos hemos encargado a la par del guión, cómo fue para ti Ujú. escribir esta historia tan extensa y tan ambiciosa a distancia, con un compañero que está, bueno, en otra pantalla y es un poco más difícil la comunicación? ¿Qué fue para ti esta experiencia? Pues por una parte, complicado, sí, es verdad, pero por otra parte, pues es algo completamente entretenido, ¿no? A mí, la verdad, escribir como tal, escribir, no es que me encante, lo que más me gusta en sí es crear, como crear historias en mi cabeza, no solo de Star Wars, sino en general. A mí me gusta crear, ¿no? Claro, aquí, ¿no? Ya ponerlo en el papel, plasmarlo, puede resultar un poco más difícil, Sí, y con la práctica cada vez vas mejorando. Em, Ahora, tener que hacerlo con varias personas, tú y yo somos los que más han escrito esta historia, si bien han habido otras personas que han ayudado también en menor claro. medida, pues tú y yo hemos hecho básicamente la mayor parte, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que eh, primero no estamos en el mismo lugar, no podemos coordinar de una manera precisa, de una manera, ¿cómo decirlo? Que Como todo cara a cara, ¿no? fluya de una manera, Claro, claro. como una O sea, conversación normal. además que,
exacto. Y otra cosa es que eh, hay varios capítulos en esta serie, ¿no? Y como que nos turnábamos más o menos para hacer cada capítulo. Entonces ahí está otro problema, que Tenía tú y yo que no tenemos las encajar. mismas ideas, a veces tenemos que confrontarnos así, encajar, tenemos que descartar las ideas de unos, Claro, cambiar o mejorar las de otros. Entonces es algo que es difícil, pero a la larga puede mejorar el resultado. sin duda. Entonces, sí creo que es una buena experiencia porque ayuda de una u otra forma. Es divertido, es complicado, pero tiene su buen mérito y espero que el resultado final sea el que estamos buscando. Claro. Y yo te doy toda la razón en esto que dices de, o sea, es buenísimo crear, inventar, pero una vez lo tienes que plasmar todo como para una película, ahí todo se vuelve un poquito más tedioso. Y exactamente lo Sí, mismo me pasó a mí, o sea, tienes que poner como que, y se da la vuelta, y le dice tal cosa, y no sé, se cansa, respira agitado. Entonces no es lo mismo que crear una historia libremente, tienes que ser mucho más específico, y es una claro. tarea Como en la más. manera en la que plasmas el guión, tienes que ser súper detallista porque luego te olvidas algo y puede Claro, cambiar bastantes cosas, ¿no? y eso es la parte Entonces, buena, creo, ¿no? Porque si no eres detallista, una vez estás con la cámara en la mano, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, para eso creo que vale el esfuerzo, ¿no? Porque puedes saber cuáles ajá, son las líneas, pero si estás con la cámara de ahí, como que, ¿y ahora cómo lo hago? O sea, de espaldas está el tipo, no sé, está frente a la cámara, entonces te doy toda la razón en que es bastante tedioso, pero al final, como bien dices, como que da sus resultados, ¿no? sí, Bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, en los primeros capítulos que grabamos, en el uno 2 y el 3 que al final lo vamos a cambiar porque pues, se nos perdió, sí, em, pues, ahí era prácticamente todo improvisado, no teníamos un guión y pues se ve la claro, diferencia. Con un guión, pues podemos hacerlo de una manera mucho más profesional, digamos, y con un claro. resultado mucho mejor. Bueno, nosotros hemos pasado un año aproximadamente totalmente o casi totalmente en casa. Creo que en ese transcurso de tiempo solo nos hemos visto una vez a distancia, manteniendo todas las medidas que merecen esta cuarentena. Pero ahora yo tengo una pregunta para ti. En este año que ha pasado, ¿tú sientes que has podido mejorar en cuanto a tus capacidades, en cuanto a la creación de video, a la edición? Sí, y de hecho creo que no solo personalmente, sino que creo que esto de el confinamiento, si bien, bueno, nos ha perjudicado en distintas formas, creo que ha hecho que el proyecto crezca. ¿Por qué? Porque antes de este proyecto, o sea, perdón, antes de el confinamiento, los únicos que estábamos dentro del proyecto eras tú, Gerardo y yo. O sea, nosotros fuimos los que creamos esto y lo hacíamos de una manera completamente improvisada. Entonces, yo creo que si el confinamiento no hubiese llegado, primero, ahorita hubiésemos grabado bastantes más capítulos, ¿no? Pero hubiesen sido capítulos que probablemente hubiesen sido improvisados. La historia no sería tan desarrollada Coherente, como lo es creo. ahora. Ujú. También, sí, sí, Ah, sí. es otra cosa. Em, También que gracias a que estamos en confinamiento, hemos podido hacer llamadas no solo entre nosotros, sino con otros amigos que ahora son parte del proyecto, que si no hubiera habido el confinamiento tal vez no hubiesen ingresado. Em, Nos da también más tiempo para pensar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el confinamiento nos ha afectado, pero ha levantado lo que es el proyecto. Y en cuanto a mí, pues, sabes, como tenemos que estar todo el día encerrados, entre comillas, en nuestras casas, pues algo eh, como algo que nos libera un poco es, por ejemplo, la computadora, ¿no? Y esto de editar videos es algo que pienso que gracias al confinamiento, gracias a que tenemos que estar mucho más tiempo en computadora, ya sea por clases virtuales o por
por mero entretenimiento, poco a poco pues vas desarrollando cada vez más estas habilidades y en lo personal, eh, en comparación a lo que yo podía hacer eh, con la computadora a la hora de editar antes del confinamiento y ahora pues ahora es mucho mejor. También el problema conmigo un poco es que pues, mi máquina no es muy buena, que digamos. Yo si bien ayudo un poco en la edición, eh, por ejemplo tú, Gerardo, Egidio, Fernando son los que más hacen. Yo puedo hacer un poco con las espadas, eh, pero no mucho más allá de eso. Claro. Pero creo que sí, el confinamiento sí, de una o de otra forma, ha ayudado. No solo a la edición, sino al guión y a todo en general. Claro, o sea, he visto algunos de tus videos que has hecho por ciertas exposiciones y cosas así en las que estuvimos participando juntos y la verdad que me quedaba súper impresionado por la calidad de edición. Y como bien dices, yo creo que ninguno de nosotros estaría a este nivel en cuanto a audiovisual de no ser por dos factores, el confinamiento y nuestra propia voluntad por aprender un tema nuevo, ¿no? Que es también muy importante. Luego, ya como última pregunta de mi parte, ¿no? Ujú. Quería decirte qué se sintió para ti participar en las secuencias de acción. Es muy divertido, primero que nada. Eh, en cuanto a dificultad, pues creo que tú y yo, por ejemplo, somos personas que, eh, como hemos tenido esta influencia de Star Wars por bastante tiempo en nuestra vida, que como nos gusta bastante Star Wars, mirábamos las películas, ¿no? Y como cualquier niño, después de ver una película en la que hay algún personaje que le agrade, Agarras tratan de el imitar palo y a ese personaje. Y exacto, en Star Wars agarras el palo y agarra ya. una espada y la empieza a mover. Tú y yo no somos profesionales, no, tampoco es que tengamos conocimientos en esgrima o algún arte No, de la para espada, nada. ¿no? No. Pero nos sale bien. O sea, nos sale bien en cuanto a coreográficamente. Sí, sí. Se ve chévere, las peleas se ven bien, son divertidas de hacer, tanto cuando es improvisada como cuando es coreografada. Mm, la actuación a mí es algo que realmente no me gusta, no voy a mentir. Eh, no soy alguien que sepa expresarse muy bien, mucho menos a la hora de actuar, entonces por ahí no es mucho mi fuerte la actuación, Está pero bien. a la Siendo hora sincero siempre. de pelear, sí, sí, la sinceridad Está ante bien. todo. Pero esto de las escenas de acción, de pelear sobre todo, esto sí es algo que siempre me ha gustado. Y bueno, eso, ¿no? Claro, claro. Y para ti, ¿qué se siente mejor para ti? ¿Hacer una escena de acción improvisada totalmente donde vas con el oponente y te agarras a espadazos? Ajá. ¿O premeditarla un poco y luego como bailar o coreografiar un poco esta escena? ¿Cuál crees que es para ti lo mejor? O sea, a mí me gusta más, como, me divierte más hacerlo improvisado porque es al momento, ¿no? Es como si fuera una pelea real. Entonces Claro, ahí mismo también vas mejorando un poco tus habilidades, digamos, de alguna forma, pero queda mejor cuando es premeditado. Ahora, sí, hacerlo así requiere mucho más tiempo, porque, por sí, ejemplo, sí. en las películas reales de Star Wars, ¿no? La parte coreográfica, sobre todo en las precuelas, en Uf, las que las batallas son muy vistosas, con giros y todo este rollo, eh, hay mucha práctica detrás de ello. Hay, ¿cómo se llama? Como en especie de entrenadores, eh, sí, sí. y entonces es un proceso muy largo. Queda mejor, pero para nosotros De que hecho, no tenemos toda esa, esos recursos y el tiempo tampoco, además de que claro, al estar se confinados, necesita pues es mucho. una cosa que sí, claro, si bien en el confinamiento, como dije antes, ha levantado el proyecto, una parte que sí ha dificultado es la parte de las peleas, porque pues, no podemos practicar cara a cara, Exacto. eh, Se entonces se hace necesitaría más estar ahí, difícil. pues no tendría sentido hacer
una batalla de Star Wars virtual, o sea. Cuando hacíamos guiones, en esto mismo de los guiones tenemos que poner más o menos cómo se va a desarrollar la pelea a grandes rasgos. Claro. Y varias veces hemos dicho, tal vez podemos hacer este movimiento, tal vez este otro, pero al final se nos termina olvidando porque no los estamos practicando. Claro, es solo como que los escribimos, como que no se le da un puñete, pero no es como que vamos a hacer exactamente el tipo de puñete, es algo a grandes rasgos, como bien dices. Pero bueno, igual creo que en nuestras películas o nuestra serie, por así llamarlo, contiene los dos tipos de combate, ¿no? Porque si te acuerdas, hicimos una parte en el parque donde sí lo premeditamos bastante, pero otra parte en esa misma pelea donde era a darnos nomás. Sí, o sea, la pelea es prácticamente improvisada, pero hay puntos en los que Exacto. hacemos un poco de coreografía, sobre todo en el final. Sí, bueno, nos hemos extendido muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir ese momento. Nos hemos reído bastante durante este podcast. Y bueno, muchas gracias. Ojalá algún día vuelvas como invitado especial al canal. Y nos estamos viendo. Igual a todos, denle like, suscríbanse y adiós. Like. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.